la historia, compadrito, de un durazno, un curanto y un volantín. ¿Qué andaban haciendo esos tres compadres? Uy, no le cuento nada, compadre. Escucha nomás, escucha nomás. Ay, no. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Caramba, ya se fueron de parranda. Caramba, y Honora, ay, Honora, no, y un curanto. Caramba, y Honora, ay, Honora, no, y un curanto. Caramba, se le sumó un volantín. Caramba, que andaba, ay, que andaba puro volando. Caramba, ya se fue, ay, ya se fueron de parranda. El curanto caliente, caramba, ya regoció. El volantín subía, ay, caramba, medio perdido. El curanto caliente, ay, caramba, ya regoció. Medio perdido, sí. Caramba, no está maduro. Decían del durazno, ay, caramba, que estaba duro. Tres amigos de fiesta, caramba, cantaban fuega. ¡Ay, ay, ay! ¡Para el mapocho! Caramba, y en la cancha, ay, 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 en la cancha se ve el gallo. Caramba, y en la rueda, ay, 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 en la rueda los cantores. ¡Así me gusta! Caramba, y en la rueda, ay, 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 en la rueda los cantores. Caramba, y en el cerro, ay, 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 en el cerro las cabritas. Caramba, y en el cielo, ay, 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 en el cielo ruiseñores. Caramba, y en la cancha, ay, 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 en la cancha se ve el gallo. ¡Ándale, papá! En el agua los peces, ay, 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 caramba, y en los caminos las huellas que nos deja, ay, 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 caramba, los peregrinos. En el agua los peces, ay, 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 caramba, y en los caminos los peregrinos, sí, ay, 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 caramba, y los arados van dejando su rastro, ay, 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 caramba, para el sembrado. Ay, no se escriben mentiras, ay, 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 caramba, y en cuatro rimas. Ay, na, 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 ay, na, na, ay, na, 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 ay, na, 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 ay, na. Eso, mi vida. Me gusta esta cueca, güey. Ah, chiquillo. Sí, Así qué que ya, incómodo- carambola. Qué incómodo este momento, ¿no? No sabemos qué decir. Cuando toca hablar y no sabemos qué hacer. ¿Quiénes somos? Somos los del Mapocho. Aquí Max Zagal al habla, guitarra y voz. Por ahí vamos a presentar a los chiquillos. Allá tenemos a Vicente G. Álamo. Un aplauso. El Chasca, eso. Nuestra nueva adquisición. El más reciente integrante de los del Mapocho en piano y El voz. más pequeño. El más pequeño también. Más bebé. Sí. Aquí tenemos a Isaac, el chino, Cofré, ¡Hala, hala! pandero y voz. El más percusiones chino. otras, El más chino también. Alex Zurita en bajo y voz. Eso. Ajá. Yo te aplaudo. El más bebé. Por aquí Danilo Cruces, directamente desde la Patagonia. Eso. Importado. El ¿no? acordeón. Importado Cobra. desde el sur. Nuevecito de paquete igual. Sí, y bueno, los del Mapocho, esta es una formación que estamos estrenando recién este año. Nosotros habíamos tocado anteriormente con otros músicos, con otros acordeonistas, nuestros discos que están aquí. Están grabados con Joaquín Muñoz en el acordeón y Andrés Ferrari en el piano, el primero de allá, vamos para allá, y con Oscar Torres en el piano en este. Y bueno, ahora estamos creando todo un nuevo trabajo, agarrando el repertorio que ya tenemos y actualizándolo. Y bueno, estamos también empezando a hacer algunas cosas nuevas con este nuevo elenco mapochino. Sí.
Y Hay que sacar el tercer disco, po, weón. Con el nuevo pianista. con nuevo pianista, Y nueva para que se nueva vaya. voz. el nuevo pianista. Todos los discos Para tienen un que se pianista vaya- nuevo. para que llegue otro. Claro, sí. Somos Un pianista por disco. Esa es la meta. Esa es la meta. Bueno, sí. No, y bueno, estamos súper contentos. También este es el primer registro que tenemos así un poquito más, un registro que queda audio y visual de esta formación, así que estamos muy felices de este momento. Sí. Podemos contar cómo partió el grupo, po, weón. ¿Cómo partió? Porque ¿cuánto ya cumplimos? 6 años. 6 años. Hace no sé. ¿Hace como un mes? Hace unas semanas, claro. Y todo partió. Ah, Era por ahí, el año 2013, compadre. Usted sabe mejor que yo. Sí, A ver. el grupo partió con el finado Lara, que en paz descanse, que se fue. No, pero está vivo, está vivo. Está vivo, sí, vive todavía. Saludos. sí, ya. Pa'l loco. Partimos en las micros de Santiago, tocando el recorrido de la 301 del Gran Avenida de Parta, por así decirlo, hasta Mapocho. Y nos bajábamos en Mapocho, hacíamos unas patas ahí en el Centro Cultural, después del Centro Cultural nos íbamos para La Vega a comer y hacíamos los comedores de la Vega comer. y después de hacer los comedores ya terminábamos en la milla. Dice, tomaban toda la plata ganada. Ahí... No, compadre. Aquí yo me estoy enterando de todo. Mira, esto es nuevo para mí. Todo nuevo para mí. Y fuimos a Canadá, pues, chasca. ¿Y fueron a Canadá? Sí, fuimos a Canadá. Fuimos a Canadá, sí. Yo no. Y entonces el grupo partió así, pues, ¿cachai? Haciendo el recorrido y como estábamos con el Lara, dije, oye, pero una persona nos preguntó cómo se llaman ustedes. Y no sé cómo... Y el Lara dijo, "Oh, somos los del Mapocho". Aquí estamos. De 6 años después, los del Sí. Mapocho. Igual es interesante porque yo cuando nos estáis viajando estaba en Ecuador y estaba jugando Chile. Po. Y cachai que siempre acá tú veis los partidos y no sé, pues las selecciones les dicen de un determinado modo. Así como el cuadro charrúa, los uruguayos, ¿cachai? Los cafeteros en Colombia. Y allá decían, tiene la pelota el equipo Mapocho. Y era bacán El eso. equipo po. Mapocho. Sí, po. De Real. Entonces, como Mapocho es como un símbolo súper... Ah, nosotros también a los peruanos le decimos los del Rimac, po. El de- Ah. Los del ritmo, entonces el Mapocho igual es un simbolismo súper fuerte de la cueca centrina, po, de el la acá. capital, claro. Claro. Porque bueno, hay caleta de tipo de cuecas, pues todos sabemos, Sí, po. pero El río principal. lo del Mapocho igual es súper representativo, po, ¿cierto, Baker? Así es. ¿Qué se siente estar ahora en el centro después de tanto tiempo en el sur? Chuta, no sé si se escucha. Él te dijo todo. Está muy lejos. No, contento de formar parte de esta agrupación. Una agrupación que yo admiraba desde antes de entrar, creo que se los había dicho. Y bueno, donde tocaba un gran amigo igual, así que feliz de poderlo reemplazar y de estar aquí grabando este primer material. Feliz de... hace ruchar el piso. Mala onda, Sin rencores, sin rencores. Sí. De poder estar aquí grabando este nuevo registro, así que eso. Contento. Vamos. Dale a la Cruz. Igual tocamos contigo hace tiempo. Bar Volantín. Una vez ahí nos conocimos. ¿Verdad? No recordemos. Y fue amor a cómo, pero primera sí. vista. 2016. Buena. Fue amor a primera vista. La primera Eso. vista. Sí, era más chiquitito. Sí, 2016, tanto tiempo. Harto, Pasa el tiempo. Toquemos, ¿no? se te nota. Sí, deberíamos tocar Ya, otra sí. juega. Pues, sí. Ya, Sí. Si dijimos que Hagamos esa patita que le gusta a la gente. Ya, pues. La siguiente Dame. pata es titulada como La Pata Mora. Son 3 cuequitas que van pegadas, que tienen un aire arabesco, andaluz, que es algo que... Como un sellito igual que le hemos... Sí, sí, que ha caracterizado tratado de- también algunos de los poner. de las cuecas que son más centrinas. Hay algunos grupos por ahí que agarran este elemento, pero bueno, nosotros también hacemos lo nuestro. Claro. Vámonos La para Pata la- Mora. Eso nomás. Thank
despierto. Ya no sé si es noche o día. Si los sueños se cumplieran, hoy conmigo estarías. Ay, morena del alma. Ay, morena. Eres dueña de mis sueños, morena, y también de mi vigilia. Morena, y también de mi vigilia. Morena, de tus ojos yo soy dueño, morena, que en las noches me vigila. Morena, y eres dueña de mis sueños. Ay, en mis sueños te veo, Morena, y yo perplejo de tenerte tan cerca pero tan lejos. Y en mis sueños te veo y yo perplejo. ay, pero tan lejos mi alma. Morena, casi te toco, de soñar me despierto, me vuelvo loco. Me tienes sin cordura, morena, con tu hermosura. Como el canto del beduino, ay, ay, ay. Con melisma, sarraceno y paisana, ay, sí, sí. Con melisma, sarraceno y paisana, ay, sí, sí. La daira, cruzó los mares, ay, ay, ay. Y hechizo al cantor chileno, hay paisana, ay, sí, sí. Como el canto del beduino, hay paisana, ay, sí, sí. Ay, las arenas doradas, tierra de asombra, ay, ay, ay. Tradición infinita sobre mi sombra y paisana, ay, sí, sí. Las arenas doradas, tierra de asombra y paisana, ay, sí, sí. Sobre mis hombros sí Atesorarte, ay, ay, ay. de Arabiata, mi Chile preciado, anda y paisana, ay, sí, sí. Desemboca el Mapocho y en el Mar Rojo, ay, ay, ay. Nay, na, nay, nay, na, na, nay, na, na, nay, na, na, nay, 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 na. Del oriente al nuevo mundo, un tesoro llegaría en forma de poesía y de saberes profundos. Así, en terreno fecundo afloró semilla buena, llevando el ritmo en las venas y en el grito el chinganero, repicando los panderos, dio a luz a la chilena. Nos fuimos para la Bianchito. Póngale nomás, Eso, Chasqui.
Esa. Eso. Vamos. Bueno, chiquillos. Igual es interesante que uno de los sellos que, como dije antes, como que a la gente le gusta caleta este sonido como de la cueca como de arábica, weón, y como que... Igual eso nos llevó como a viajar. Po, Y nos ha sacado de muchas partes también. De esta casa, por ejemplo. Hemos salido de aquí. Hemos salido de aquí. De tu casa. Po. Sí, me acuerdo que cuando estaba en Canadá, la gente luego no entendían que era como una especie como de flamenco, pero no. Pero era como, oh, es muy andaluz, pero tampoco es andaluz. Como, oh, quedan así como... ¿Cómo se ¿qué es aplaude? esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo transcribo esto? Así. Sí, pues. Ahí me acuerdo que le explicábamos cómo era el canto. Bueno, se lo explico mal. también a los televidentes. Nosotros estamos en esta disposición, no es mera coincidencia, sino que nosotros tratamos de llevar lo que se llama el canto por mano, o canto a la rueda también, que es que uno de los cantores tiene la primera voz de la primera parte, que es la copla de la cueca, y la persona que está a su izquierda hace la segunda, y la persona que está a la izquierda del de la segunda anima. Entonces, por ejemplo, de la pata mora, la última cueca la sacó el Chasca, el chino hacía la segunda y Zurita animaba. De ahí pasaba allá, como Danilo no está cantando, Claro. canto yo la primera, después en la seguirilla, ahí mi compadre canta la segunda y se anima así, Y así. y vamos así para el lado. Ah, Y nosotros... por ¿sí? eso es. Por eso era... El Chasca descubrió esa cuestión hace como 2 semanas. 2 semanas, súper. Me enteré. Sí, y tratamos de mantener eso también en el escenario y en cómo interpretamos las cuecas. Un poco porque lo que siento que Mapocho propone, un poco como musicalmente, es como esta unión entre lo que es el canto más callejero, más urbano, con lo que es un poco más como de la academia. Y así también se dio en su inicio. O sea, los cabros tocando en la micro, en La Vega, en calle, Mapocho, en en La la Vega. calle. Y entraron justamente en ese tiempo Andrés Ferrari y Joaquín Muñoz, que eran ambos de la Chile, bueno, uno profesor, el otro alumno, y llevaron todo esto como un paso más hacia lo más musical, con más arreglo, con más Darle complejidad un poco a la armónica, cueca, quizás, claro. en cuanto a arreglo. Y bueno, justo ahora también los chiquillos que se han ido sumando también le dan un poco ese tinte, como que Sí. Danilo está en el conservatorio, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, son esos sellos que tratamos de mantener también, como un poco que sacar la cueca, llevarla un poco más allá de la expresión más básica, más rudimentaria y empezar a complejizarla, pero siempre manteniendo el espíritu de la cueca, que se pueda bailar, que tenga el ritmo que tiene y la estructura que tiene. Sí, igual importante lo de la complejidad es que sabemos que no puede hacer cueca con una mesa, le empezáis a pegar nomás y vamos cantando nomás, Claro. con las Concha puras de palmas Con y listo. voces. Chara, Porque se concha puede, de po, llora, cualquiera cosa. Se puede. ¿Cachai? Cualquiera cosa. Quéreme como te quiero, aló. Y vamos nomás. Y vamos nomás. Pero igual darle esta riqueza como de... la madre naturaleza esta como darle un poco más de complejidad de cortes, ¿cachai? De que la gente de repente hay bailarines como que les cuesta bailar nuestras cuecas un poco porque Claro, que han pedido. son difíciles de bailar por lo menos. Claro. Porque está acostumbrado a la cueca como más plana, más Sí. lisa. Y también se entiende que es como el baile nacional, pero no es más que eso, es el canto nacional también, es la música. Por Entonces, supuesto. darle Es una esa- expresión popular como del pueblo, más que como el canto nacional. Como, Claro, Claro. Ahí hay una discusión larga. Más, creo yo. claro, es como nacional, no en la institución como de lo nacional, sino que como en lo cultural, como Es que se da autóctono. como de las relaciones entre las Entonces, personas. hasta el día de hoy la cueca se está tomando como un acto de protesta igual, bueno, desde que partieron las cuecas por la educación, por ejemplo, ya cuando Claro. la cueca empezó a salir a la calle, ¿cachai? A las marchas, a protestar, a improvisar cuecas que por lo que está pasando, Sí. ahí se formó algo súper lindo también y hubo harta gente trabajando en eso. Mm. Ahora que igual de repente fue un poco moda después de lo que fue Galpón Víctor Jara, el canto de la rueda, bueno, todos llegamos por algo a la cueca. Mm. Y Claro. bacán que se haya hecho moda por algún sentido porque abarcó gente y locales que a lo mejor no pensábamos nunca que íbamos a estar tocando ahí.
O que nunca hemos verdad. tocado ahí. Claro. ¿Cachai? O que tocamos y no nos invitaron. Claro. Y también por locales que hemos tocado y no nos han invitado más porque no, son muy lentas sus cuecas. O la Son gente muy dijo que extrañas. eran inbailables. Inbailable. ¿Cachai? Sí. Y así O al también revés, pues dicen, ¡uy, qué nuevo, qué bacán! Claro. Nunca he escuchado algo así, ¿cachai? Adeptos así como Mapocho Lovers. Claro, y- Mapocho Lovers. Tenemos Sí, una pero sola Sí, Mapocho hay. Lovers. No, va a ser hay- más. Hay Mapocho Pero igual Lovers. está bien llevar la cueca como un paso más allá. Ya como que está harto dicho, hagamos algo más y por eso. Y también en los discos puta, tenemos una cueca como con murga uruguaya, una cueca con vals, Joropo también. con joropo, ¿cachai? Con cueca. Pero siguen siendo cueca. Con cueca. Con Cueca con con cueca. cueca, Con cueca sin cueca también. Es interesante eso que decía antes de como de la moda o de la popularización de la cueca. Y sin ir más lejos, Yo. no, o sea, yo soy el más chico del grupo, así, yo tengo 20. Y soy el bebé. Y yo soy de Paine, o sea, la cueca ya se cultiva de otra forma súper distinta. Con la sandía. Con la sandía, claro, mira, y pum. Y Sandía. Pum. Y se cultiva de otra forma, se baila de otra forma. Y la Patagonia gente misma, la po. conoce, se aplaude de otra forma, o sea, También. ese rollo como del aplauso en el 3-2, o sea, en el 3-1 o en el 2-3, como que acá esto es otro rollo y para mí fue... Yo también partí cantando en las micros, pues, cueca. Y Cuecas de la Gallera, que es un grupo que también referente un poco como de la generación que viene justo después de nosotros, o antes, justo antes de nosotros. Claro. Sí. Y ha sido súper bueno nutrirse de eso, pues, nutrirse de cómo se hace la cueca aquí en Santiago y también, como dice el Suri, llevarlo un poco más Es allá. cuático lo de los aplausos porque hay varias teorías que la cueca andaluza, ¿cachai? Mora, morisca, que es negra, Que es negra, que es weón. mapuche, weón. Es cuático porque Claro. si tú así las palmas... Sale el cultrón ahí, Claro. sonando. Sale. Claro, Ahí, weón, ahí, si ahí. tiene una... Y te ponía a cantar y llueve. Tesoro, tesoro de la Caribe. Eso, Podríamos... adelantísimo. Cuando esto salga, Eso. ya va a poder Ya cantarse vamos a poder esa decirlo, sí. Y eso, y como lo habláis tú, Chasca, del tema de la moda, o cómo llegaste a la cueca acá en Santiago, ¿qué ha sido como el traspaso de estar con Lote, cuestión así, y cómo llegar a Mapocho, como que igual es un grupo como no famoso ni nada, pero como más consagrado? Conciliado, sí. A mí me pasó que... Bueno, yo había escuchado los discos, empezando por eso. La pata que tocamos ahora, la pata mora, para mí fue como... oh, por ahí va, así, la cosa. Y yo tocaba, tengo otro lote, tocaba con otros cabros, y siempre me gustó los del Mapocho, y los conocía, y a los cabros de La Rueda yo los conozco, porque La Rueda es como... por la gente que no sabe, es como el fenómeno cultural o la escena musical donde llegan cantores y cantoras a cantar a un lugar específico. Todas se las convoca. semanas. Todas las semanas, todos los martes, de todos hecho. los martes, Recientemente a nosotros cantar ensayamos los martes, cueca. de repente algunos vamos para allá después. Y llegar a los del Mapocho para mí fue como... me cayó como anillo al dedo porque yo llevaba por lo menos 3 años encerrado en mi pieza tocando piano, cuequero, así, y nadie me había escuchado, no pasaba nada. Todavía nadie te Entonces, escucha. claro, porque todavía nadie me escucha. Pero después de este video lo harán. Claro. Y nada, o sea, estudié con el Pato Fuente, como tratar de entender y siempre tratar de innovar un poco, como encontrar un sonido. Ha sido bacán. El conocimiento profundo de la tradición, creo que yo que es terrible importante para estar acá igual, como en este grupo. Como conocer un poco la tradición y de ahí hacer otras cosas. Sí. Y ha sido bacán conocer a los cabros, cantar Sí, con los es cabros. bacán, igual eso es lo de la innovación, pero sin perder y sin violar la tradición. Sin violar la Conociéndola igual. Conociendo. Sabiendo qué es lo Sabiendo. que Y podéis desde ese punto, omitir, innovar. qué podéis cambiar, qué... Claro, claro. Conociéndola, sí. Totalmente. ¿Estás de acuerdo, Danilo? Hagamos una cuequita bien rara, po. Una cueca bien rara. balseadita. Mapochina, Déjame mapochina. afinar. Mapochina. Esto es como el sello. Las cuecas raras de los del Mapocho. Inbailable. Una la- cueca inbailable. balseada a los vals peruanos. A ver si... cómo funciona. Un inbailable, vamos con un inbailable. Vamos con una inbailable. Eso. Oye, ojo, cada vez que la toco en la escena digo, esta la bailan los valientes y las valientes no, porque los que puedan nomás. Y hay gente que la logra y la hace bien. Vamos. Vamos. Ay, ay, ay. Esa Maxito.
rimas, compadre. Así. Con sabor. ¿Quién habla mal en tu ausencia? Te sonríe, eres despiadado. Mañana te sonríe, eres despiadado. Miedo tiene en tu presencia y ya no te hagas a un lado. Mañana que no habla mal en tu ausencia, en duelo de pasión, con maestría, se va del diapasón, cual poesía, en duelo de pasión, con maestría, cual poesía al aire. Si te da el cuero, yo te estoy desafiando. ¿Cómo fue que se va en figuración sin corazón? La cabros. Otra inbailable. ¿Quién habla? Bueno, Sí. ha sido un agrado, Un agrado. compartir este Este momento en mi casa. Me siento como en ensayo. Me siento como en casa. Me siento como en casa. ¿Será porque Sí. ensayamos acá? Sí, pues. Bueno, nosotros ensayamos acá. Este es nuestro lugar de ensayo. Sí. Deberíamos comprar poquitos de esos, sería Ensayamos, bonito. sí, ensayamos ¿Tu casa? sin micrófono, sí, pero es bacán porque se da algo que de repente cuesta mucho que se dé en los escenarios, que es como esto de escuchar realmente al otro cantor, al instrumento, porque cuando estáis en escenario está todo amplificado. A veces no es lo mismo, no es como cuando estáis en la rueda y escucháis el pandero aquí y la guitarra y Claro. como la vibración de la... Claro. Y no sé, a mí me gusta como ensayar en casa en un espacio así, Con un matecito. con un matecito así. Sí, rico. Es bacán lo que se da. Sí. Nos miramos también entre nosotros. Claro. Oye, esa también está sonando sin... Y ahora que, Igual- ahora que nos escuchamos todos, yo creo que hasta aquí nomás llegamos. Gracias por el tiempo. Sí, el Ante la- equipo de Home Sessions, loco, y Botánica. Un agrado trabajar con ellos también. Gracias a Botánica que trajo las plantas. Gracias a la casa del Max. Gracias al Max que puso la casa. La utilería. A la querida Villa Portales. Sí. Ah, Villa Villa Portales. Villa Olímpica. Perdón. Villa ¿A Villa dónde, Olímpica. ¿A dónde andáis, Histórica, hermano? histórica. Es que soy el villano. El Anda, villano. anda. Sí, Villa Olímpica. Aguante. Nada. ¿Sabes qué? ¿Qué podemos decir? Me estaba acordando cuando estábamos tocando esto que nos costó sacar esta cueca, weón, porque es súper compleja, weón. Y fue aquí mismo. Acá. Sí, aquí. ¿Aquí mismo? No, cuando lo intentamos sacar nosotros, la nueva formación. Ah, sí. Sí. Aquí mismo en esta living, así mismo como nos ven. Que la gente como que intenta de una u otra forma seguir las bandas de cuecas que están saliendo ahora porque tienen nuevas propuestas, son cabros jóvenes, más que nosotros incluso. No, nosotros. Cabros y cabras Bueno, también. cabras. Hay Hay mucha cueca hartas femenina bandas. surgiendo, es importante eso, porque es algo que hace algunos años no pasaba mucho, se invisibilizaba, o siempre era, claro, las cuecas de mujeres también formaban parte de conjuntos de hombres, entonces las mujeres hacían las voces de arriba. Y es importante eso lo que está sucediendo ahora, como la cueca también como un elemento social de expresión. Nosotros sí valoramos mucho las cuecas que son más tradicionales, que hablan también de historias del pasado, pero si ustedes se fijan, nuestras cuecas también hablan de muchas cosas que suceden hoy en día. Y yo creo que eso es lo importante, usar la cueca, la música en general como un instrumento de expresión y de contingencia. Ahí está, Claro, pa, de llegó. contingencia. Llegó. Contingencia. Sí, Sí. importante. No, pues la invitación es que seguir las bandas, apoyar la cueca, que es súper nuestra. po. No solo en Entonces, septiembre también. No, todo el año. Nosotros cantamos cueca todo el año. Y la música chilena en general. O sea, Hasta en misa cantamos. Hasta en misa. Sí. Así que, Funerales, Que- bautizos. es importante eso como de
A mí me pasa que compartí antes de entrar a las cuecas con mucha gente que no es del círculo de las cuecas, que es una escena súper viva, y dar a conocer a la gente que... Porque todos sabemos, yo creo que todos nosotros sabemos que las cuecas, para la mayoría de los chilenos y chilenas, es una, po. Y es la cueca como de guaso y se baila de una manera y, oye, yo no sé bailar cueca, o yo no sé cantar cueca, o no me gusta, porque en verdad estamos constantemente programados, como gracias a un sistema educativo, creo yo, como a odiar el folclore, loco, así, a odiar el folclore y la cueca. Sí. Y estamos uniformados, entonces... O a separarlo, cueca chora, cueca porteña, Es cueca separarlo tradicional, también, cueca de cueca salón. guasa, Son cueca. todas cuecas, somos todas cuecas. Y es un fenómeno súper vivo en Santiago, en Valparaíso. Las cuecas jóvenes y las cuecas crónicas, las cuecas contingentes existen y están ahí, están abajo, como que hay que mover un poco la alfombra y encontrarse con esto, po, Claro. porque están autóctono. Tan de Y la acá. gente dice cueca, cantan cueca, es como tan así como, weón, cantan cueca. No, me ha pasado en el Uber así. Y pasa mucho y ¿qué menosprecian la cueca y le quitan la importancia quizás al mismo tema de las letras. Pues si la gente que va a escuchar cueca, no, o sea, va a bailar cueca en los locales, no escucha lo que No está escucha bailando. lo que está Puedes bailando. cantar cualquier cosa y la gente te la va a bailar igual, pues, ¿cachai? Pero está el esfuerzo detrás del grupo igual en contar crónicas cortitas, que eso es lo difícil, hacer calzar una historia gigante que tenía en la cabeza. En 4 estrofas. 4 estrofas, loco. Es peludo, pero creo que estamos trabajando Sí. para eso y lo hemos logrado de alguna forma. A mí me ha pasado, no sé, en la calle. A mí me gusta mucho el rock, po, el metal. Entonces tengo mis poleras de metal, así, Maiden, Sepultura. Y voy con el bajo así, bueno, ¿qué tocáis? Y dije, cueca. No, ya, pero en serio. Cueca, po. Así que, no, la cuestión está súper actual. En la cueca podéis escuchar metal punk. Hay caleta punky, metalero en la rueda. Hay de Que todo. le gusta Hay hay de rapero, todo. hay rapero, Hay creo caleta que- rapero. Man. En verdad, la invitación es acercarse. No es tan lejana como creen, weón. Y eso, y agradecerles a los Mucho chiquillos más. también por la oportunidad, cabrón. Muchas gracias, de verdad. Un aplauso Vamos para el arriba. equipo. Hace falta esto aquí, como apoyarnos entre nosotros. De verdad, muchas gracias a eso. Y gracias por levantarse un sábado temprano para estar acá. Eso, gracias. Vale. Eso. Vamos.